Muy buena, profesor. Me presento. Soy Amir André Mendoza Yantay y voy a ver el caso de una niña que fue lamentablemente abusada por parte de su padre. Antes de comenzar, voy a dar una noción mía. Según un informe del Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable de enero a febrero de 2023, se registraron 8.381 casos de violación contra niñas, niños y adolescentes, de los cuales 33% de violación sexual y 70% de violencia sexual. El porcentaje muestra que más niñas y mujeres adolescentes se ven afectadas, lo que indica que la población es altamente vulnerable. Igualmente importante, mediante junio del mismo año, el Comité de Derechos del Niño de la ONU determinó que en el Perú había violado los derechos de la salud y a la vida de una niña indígena rural víctima de violación. Agregando un caso más, el abuso sexual, muchos otros lamentablemente ocurrió en el Perú. Una niña de 3 años fue violada por parte de su padre, por lo que abortó tras quedar embarazada. Ahora, éticamente la menor no pudo realizar el aborto terapéutico, luego de solicitar la interrupción voluntaria de su embarazo en un hospital de la localidad de Bancay, donde tampoco contó con el apoyo de la justicia. Otra niña tuvo que soportar la desgracia de quedarse embarazada a muy temprana edad. Nos muestra que la mayoría de los casos de violación de menores en el país ocurre en las casas particulares o parte de los familiares. No consideramos ético negar el aborto a una joven víctima de violación. Bueno, gracias. A continuación, mi compañero. Muy buenas tardes, profesora. Mi nombre es Carlos André Maravilloardo y hoy le voy a hablar sobre la moralidad y el tema que hemos realizado. La moralidad es un tema complejo y subjetivo dependiendo de la cultura u otra en la que se realiza. En el caso de Camila, una niña indígena de tan solo 13 años, plantea unas preguntas un poco difíciles sobre la moralidad y los derechos humanos. Camila fue víctima de violación e incesto por parte de su padre, teniendo como resultado el embarazo. Según el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, el Estado peruano violó los derechos de Camila al no darle el acceso al aborto. En este caso pone un poco de tensión entre las leyes del Estado peruano, las creencias culturales y religiosas y los derechos fundamentales humanos. Algunas personas argumentan que es moralmente incorrecto negarle a Camila el acceso al aborto por las circunstancias traumáticas que pasó en el embarazo. Y otras pueden argumentar que el aborto es inmoral en todas las circunstancias, independientemente del embarazo, de cómo se concebió el embarazo. Lo que en este caso pone en relieve el diálogo continuo y respetuoso sobre estos temas tan complicados. La moralidad no es algo fijo o universal, sino que va evolucionando con el tiempo y varía de diferentes culturas y sociedades. Lo más importante es que continuemos luchando por los derechos humanos y la dignidad de todas las personas. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Stephanie Yactayo. En este caso hablaré sobre el tema de la niña que fue víctima de violación, relacionándolo todo a los derechos humanos. Según el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, indicó que el Perú ha violado varios derechos. Dentro de ellos se tiene a dos, que son el derecho a la vida y el derecho a la salud a la niña indígena víctima de violación por parte de su padre. En este caso, los derechos son una prioridad de todas las organizaciones de la ONU porque trabajan para la protección de los derechos de los grupos más vulnerables y así nos ayuda a convivir de manera organizada y pacífica dentro de la sociedad. Son derechos claramente inherentes a todos los seres humanos y sin discriminación alguna. Entre todos los derechos que tenemos, podría mencionar el derecho a la vida. ¿Qué es el derecho a la vida? Es el derecho a la existencia física y acceder a una vida digna. Si lo adjunto con el contexto de la niña que fue víctima de violación por parte de su padre, ella no logró tener un aborto terapéutico ya que el Poder Judicial se negaron ante ello. Y adjuntándolo también con el tema de derechos humanos, claramente se ve que se incumplió con dos derechos de ellos, que fueron el derecho a la vida y a la salud, ya que siendo una niña de 13 años y siendo menor de edad, tendrá un impacto
claramente negativo en su vida, tanto física como emocional y social. Además que significaría una interrupción en su proyecto de vida que ella tendría más adelante. Gracias. Muy buenas tardes, docente. Mi nombre es Flor Marlene Barbosa Cubas. Hoy le voy a hablar sobre el tema de la libertad y el caso de violación. En la mayoría de las sociedades, la libertad es un derecho fundamental que implica autonomía y la capacidad de tomar decisiones. Sin embargo, cuando se cometen actos de violación, como en este caso de la niña Camila, quien fue abusada sexualmente por su propio padre, ¿no? Aquí se ve muy claro pues la violación de la libertad y la autonomía de la víctima de manera muy grave, ya que la violación es una violación de los derechos humanos y un crimen que impide a las víctimas que ejerzan su libertad de manera segura. En este caso también se ve como el Estado peruano viola, ¿no?, los derechos humanos de la niña al no permitirle el acceso al aborto, ¿no? Y más bien culpabilizarla de todo, ¿no? Sin embargo, la lucha contra la violación y la promoción de la libertad de las mujeres y niñas van de la mano en muchos aspectos, ya que erradicar la violencia de género es esencial para garantizar que todas las personas puedan vivir sus vidas en libertad y sin temor. Gracias. Continuando con la exposición, mi nombre es Jordan Villarreal Arevalo. Nosotros no solo no consideramos ético el negarle el aborto terapéutico a una menor víctima de violación, sino que también consideramos que existe una falta de responsabilidad por parte del sistema de salud. El colocar a la menor como infractora fue una forma para olvidarse de la situación concreta, la cual era que la menor sí tenía derecho a un aborto terapéutico y no se le brindó la información necesaria. En este punto es cuando las reflexiones de Fernando Savater toman relevancia, que nunca una acción será buena si solo se basa en una orden. Todos los que forman parte del sistema de salud pueden decir que solo siguieron indicaciones de las autoridades superiores. Esto también sería estar eligiendo no tomar una decisión frente a un problema que se tiene al frente, porque en las condiciones que la menor llega a tener dicho aborto son inaceptables definitivamente, ya que esto pudo haberse evitado y llevar este proceso en mejores condiciones y no fuera del ámbito hospitalario. Aquí existe claramente una situación muy compleja en la cual nos debemos de preguntar cuál es el rol de los servicios de salud. Nosotros consideramos que en el campo legal, como en la salud pública, se deben considerar cambios de las instituciones peruanas, así como la importancia de entender que esta realidad afecta a la población más vulnerable. A continuación le doy pase a mi compañero. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Luis Ángel Ichpas Clemente y para finalizar lo expuesto por mis compañeros voy a relacionar este caso con el tema de la ética y la justicia. Y bueno, en este caso vemos como Camila, una niña, vivió una pesadilla desde una edad muy temprana, siendo víctima de violación por parte de su propio padre, quedando embarazada como resultado de este abuso atroz. Por eso, en medio de su angustia y sufrimiento, Camila buscó ayuda en un sistema que debería haberla protegido y respaldado. Sin embargo, lo que siguió fue una serie de omisiones éticas y violaciones de sus derechos más básicos. Por ello, la ética de mínimos nos recuerda que no podemos permitir excepciones en la protección de los derechos humanos. La vida y la salud de Camila se vieron amenazadas. Su sufrimiento mental y emocional fue muy profundo. Es por eso que creo que es inaceptable que Camila fuera revictimizada por las autoridades sanitarias, policiales y judiciales. Su solicitud de aborto fue ignorada y su hogar y su escuela fueron invadidos repetidamente, lo que obligó a Camila a abandonar su vida anterior. Es por eso que esta historia destaca cómo una niña indefensa pasó de ser víctima a ser acusada injustamente. Por ello, la ética de justicia nos llama a la acción,
alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos. Y en este caso de Camila, como muchos otros, debemos trabajar incansablemente para construir un mundo donde la justicia y la igualdad prevalezcan sin importar las circunstancias.